Buenos días a todos. En el día de hoy, nosotros, durante el periodo de 2 horas de clase que tenemos, vamos a terminar de comentar la práctica del modelo matemático que habíamos discutido en la semana pasada. Y al terminar esa parte, vamos a empezar a discutir un método de solución de ecuaciones que nos han resultado del modelo matemático que nosotros hemos trabajado. Este método de solución es un método numérico muy simple y que nace de la situación siguiente. Los modelos matemáticos que nosotros encontramos generalmente tienen una complejidad alta, tanto así que hay recursos analíticos o soluciones analíticas inexistentes para la solución de ellos. Es decir, que no se pueden resolver aunque tú conozcas todos los mecanismos analíticos y todos los métodos analíticos en la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Y esa es una situación muy común en el curso, donde el modelo matemático simplemente analíticamente no los vas a poder resolver. Entonces, eso no significa que no encontremos una solución. Así es que cuando terminemos de discutir la parte de los ejemplos de modelo matemático, vamos a empezar entonces con mayor profundidad a comentar este método de solución que en esencia es el método que vas a utilizar en el desarrollo del proyecto intermedio. Tú tienes un proyecto intermedio que será asignado la próxima semana. Antes entonces de empezar, abrimos el periodo de preguntas si hay alguna. 1 minuto para preguntas y si no hay preguntas, de una vez iniciamos la clase. ¿Hay alguna pregunta del grupo? Profe, Dígame, sí, Alejandro. buenos días. Buenos días. Era una consulta más que nada de lo del grupo del proyecto final, que hablamos con el compañero el que se nos había asignado y nos comentó que él se había cambiado para la tarde. Ajá, ¿cómo se llama él? Dylan Sanjur. Ah, sí. Ok. Entonces no hay problema. Yo voy a tomar entonces la información y lo reubico entonces en el turno de la tarde. Así es que simplemente pues trabajas con el grupo que tienes y deja entonces a Sanjur ya por fuera, pues. No hay problema con eso. Listo, gracias, profe. ¿Cómo no, Alejandro? Gracias por informar. Acá ponemos entonces la reorganización de Sanjur. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna? Ok, entonces vamos a terminar de discutir acá lo que es el modelo matemático que realmente nosotros era ya comentando. Un ejemplo. Y habíamos quedado aquí comentando el ejemplo 1 donde ya habíamos caminado y habíamos analizado la información que tenía la ecuación diferencial, esta que está aquí, y habíamos discutido más o menos cada una de las condiciones de frontera y la condición inicial. También entonces quedamos en la simplificación, así es que en este modelo matemático, cuando se te pedía que describieras físicamente la formulación, lo que la formulación presentaba y que la simplificaras, se pretendía entonces que tú con tus palabras o con tu habilidad de dibujante, con lo que tuvieras a mano, entonces encontraras
que pues ese modelo matemático se trataba de un bloque, así como nosotros lo concluimos la semana pasada, que mediante las condiciones de frontera definieras el tamaño del bloque, aquí están las dimensiones, que identificaras que la conductividad térmica era variable por el tipo de ecuación diferencial que se te presentaban, que tenía energía generada, una tasa constante y uniforme G0, y que almacenaba energía. Y esta era la información de la ecuación diferencial que se quería. Y que las condiciones de frontera entonces identificaban que el extremo izquierdo y derecho del bloque estaba sometido a un fluido en movimiento caliente y que ese fluido era el mismo. Entonces aquí está la representación de la convección en las dos fronteras. Y que las dos condiciones de frontera siguiente decían entonces que la frontera superior e inferior tenían un aislante perfecto, tal y como lo muestra en este caso el dibujo. Y finalmente, entonces, también las siguientes dos condiciones de frontera, las 5 y las 6, decían que también había un aislante en la parte frontal y en la parte trasera del bloque. Quedamos entonces en que, bueno, está bien, había una condición inicial donde se representaba pues que en el tiempo inicial del bloque, cada uno de los puntos internos del bloque tenía una condición inicial, una temperatura que era la temperatura TA. Esa es la descripción física que se esperaba en la primera pregunta. La segunda dice, simplifica el modelo si puedes. También discutimos esa simplificación. Y al menos aquí hay una simplificación que nosotros pudiéramos encontrar. Entonces, observas acá que este modelo junto tiene aquí una condición de tercera clase y aquí una condición de frontera de tercera clase, y que si nosotros podemos observar la simetría del problema, entonces podíamos encontrar aquí que podíamos simplificar el modelo reemplazando esta condición de tercera clase a una condición de segunda clase, que es la condición de simetría, y eso provocaba al menos una simplificación en la segunda condición de frontera, donde desaparece el miembro convectivo ahí porque lo has convertido ahorita en un punto de simetría, en una frontera simétrica, pero esa frontera simétrica no está en el extremo, y observa que aquí se identifica dónde es que esa frontera simétrica o ese calor igual a cero, que es lo mismo, se presenta. Lógicamente tú puedes desaparecerla acá, no hay ningún problema, y la condición de frontera entonces quedaría de esa manera. Así que por lo menos aquí hay una simplificación del modelo, hay otras simplificaciones que tú pudieras encontrar, pero con una simplificación que presentes, pues está perfecto. Vamos a ver otro tipo de pregunta que pudieras tener de un modelo matemático. Entonces, mira esto. Aquí tenemos un huevo sumergido en agua hirviendo. Se ven las burbujas acá, o sea, ya ha llegado su punto de ebullición, y aquí tenemos un huevo que está en la parte de afuera. Entonces, con esta figura, yo pudiera preguntarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a elegir el sistema diferencial del fenómeno físico que estamos mirando. Pero eso sabemos nosotros que lo conseguimos de acuerdo a la pregunta que nosotros tengamos. Entonces, yo voy a hablar de, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cuál será la temperatura del huevo a los 5 minutos? Entonces, allí yo te digo que de acuerdo a la pregunta que tú tienes, y para responder esta pregunta, tú seleccionas el sistema. Si esta es la pregunta, tú tienes aquí alternativas para resolver el sistema. Yo te doy, por ejemplo, la alternativa A. ¿Qué sistema vas a seleccionar? Un volumen diferencial del huevo que me indique la temperatura variando en los tres ejes. Esa es una alternativa, ¿no? Un volumen diferencial del huevo que me indique la temperatura variando solamente, ¿no?, con el radio. Elijo el volumen del huevo entero,
o ninguna de las anteriores. Por supuesto que este ejemplo está hablando de este que está acá abajo, del huevo sumergido, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta que tú escoges allí en esa pregunta? Estamos hablando de este huevo que está aquí. ¿La A, la B, la C o ninguna de las anteriores? La ¿Alguien que C, abra? profesora. La C. ¿Por qué escoges la C? ¿Por qué la escogiste? Ajá. No, porque como solamente están pidiendo la temperatura del huevo y no en un solo punto, pues sería Ok. como la temperatura promedio, ¿no? Ajá, así mismo. ¿Cómo te llamas? Carlos Alvarado. Carlos. Tu respuesta es correcta. Ok, es la C. Él elige el volumen del huevo entero, no corta el huevo por ningún lado porque la pregunta no lo amerita. La pregunta es la temperatura del huevo a los 5 minutos. Y ya, no tiene mayor problema. Vamos a ver el siguiente, ¿no? Dice aquí, ¿cuál será la temperatura en el centro del huevo a los 5 minutos? Entonces dice, el huevo está sumergido totalmente. ¿Cuál escogerías? ¿Cuál será la temperatura en el centro del huevo a los 5 minutos? El huevo está totalmente sumergido. Eso es importante, el totalmente sumergido. Aquí las alternativas son las mismas. Lo que ha cambiado es la pregunta. Aquí escoges el volumen con los 3 ejes, o sea, cortas en los 3 ejes. Aquí solamente cortas y encuentras un volumen diferencial que te dé la temperatura variando radialmente. Escoges el volumen entero. ¿Cuál sería la respuesta allí? ¿Cuál será la temperatura en el centro del huevo? La A, profesora, para poder determinar la temperatura en un punto específico. Ok, entonces hay un joven que escogió la A. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. Escogiste la A porque cortando por los 3 ejes tú puedes llegar al centro, ¿ok? Eso puede ser, pero fíjate que el huevo está sumergido totalmente. Así que toda la parte exterior del huevo tiene, en este caso, el mismo fluido que lo rodea. Si eso es así, el huevo solamente variaría con una dirección, con 2 direcciones, con 3 direcciones, si está sumergido totalmente. ¿Qué me respondes, Antonio? Toda la parte externa tendría la misma temperatura, profe. No, aquí dice, el huevo está sumergido totalmente. Cuando dice sumergido totalmente es que está cubierto por agua. Todo el huevo está cubierto por agua. Abajo, alrededor, arriba, todo está cubierto por agua. El agua tiene las mismas condiciones, eso sí, estamos. No hay disque agua fría abajo y agua caliente arriba. Todo el agua está en las mismas condiciones. Así es que ese comentario que hiciste en función de que el agua rodea todo el huevo arriba, abajo y que está en las mismas condiciones, sí te lleva entonces a considerar que toda la superficie del huevo exterior pudiese estar a la misma temperatura. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? ¿Te mantienes en la A? No, puedo usar la B y solamente variar en la coordenada radial. Ok. Fíjate que aquí hay una situación interesante, porque si tú cortas en los 3 ejes, tú puedes encontrar la temperatura del huevo en el centro, pero este no es el modelo más simple. El modelo más simple es el segundo, donde radialmente, en este caso vamos a tomar el huevo como una esferita simétrica. Entonces, si varía
en el centro del huevo tienes una condición de simetría y en la parte exterior tienes una condición de convección totalmente alrededor del huevo. Así es que hay una variación muy notoria de que es radialmente. Entonces, entre la A y la B en este caso sería la más simple y te llevaría a responder entonces cuál es la temperatura del huevo en su centro, si el huevo está totalmente sumergido. Y ahí está la respuesta, ¿no? La parte B. Pero vamos a ver la siguiente, ¿no? Y la siguiente es la misma pregunta. ¿Cuál será la temperatura en el centro del huevo a los 5 minutos? No ha cambiado, pero ahora estamos hablando del huevo afuera. El huevo está afuera del agua, o sea, estamos hablando de este, ¿no? Y en este, cuando digo hablamos fuera del agua, sí debes considerar, por ejemplo, la cuchara o que está parcialmente sumergido, donde no está rodeado totalmente por la misma condición. En este caso, aquí hay una cuchara abajo, aquí hay aire, aquí puede haber agua caliente, etcétera. ¿Cuál sería en este caso la respuesta? La A, profe. Sería la A. Sería la parte A. ¿Y por qué sería la parte A? Primero porque sí hay variación radial, lógicamente, pero ahorita fíjate que la condición exterior no es la misma que el huevo sumergido totalmente. Entonces, esto que está acá, tanto la cuchara como quizás agua caliente acá, el aire acá arriba, provoca entonces una variación de temperatura encima que el punto del centro ahorita, en este caso, ya estaría sometido donde las variaciones acá, tú ves todo esto acá, sería una misma condición, pero todo esto acá sería una condición diferente. Entonces, aquí no podemos concluir en forma clara que no haya variación entonces angulares, ¿no? Si es que lo tratáramos como una esfera. Vamos a ver este, aquí está la parte A. Vamos a ver este. Con este creo que concluimos los ejemplos. Aquí esta botella la vimos en la presentación del modelo matemático. Entonces dice, una botella puede ser representada como un cilindro hueco. Este es mi cilindro hueco. No tiene generación de energía, ¿no? Y que él puede variar su temperatura radialmente, axialmente o angularmente, ¿no? Para la figura mostrada, así como lo estás viendo, este cilindro, ¿okay?, está sometido a estas condiciones de frontera y tiene varias alternativas aquí. Dice, la temperatura varía solo radialmente, varía solo axialmente, varía solo angularmente, y la temperatura varía radialmente y angularmente o ninguna de las que está acá arriba. ¿Cuál escogería usted para un caso como este? Profe, yo diría que radialmente y angularmente. Ok, entonces vamos a ver aquí. Tú escogerías la D. Aquí él le dio la vuelta, ¿no? Le dio la vuelta y se dio cuenta que varía al menos angularmente. Así que es obvio que varía angularmente. Y también se da cuenta que en el centro hay una condición totalmente, y si es hueco, también la parte de adentro es totalmente diferente a lo que rodea a la superficie exterior. Así es que hay una variación radial. Así es que el cilindro aquí, en la forma en que está presentado, presenta aquí una variación angular y presenta aquí una variación radial. Así es que este solo aquí impide que sea la pregunta A, porque aquí ella varía la temperatura radialmente, pero también varía con otro eje. Aquí este solo lo impide y este solo también impide que sea la A, la B y la C. Pero esta temperatura
dice que varía radialmente y angularmente y la respuesta es sí varía. Tú puedes identificar aquí en la botella que sí varía. Así es que en esa pregunta entonces la respuesta sería la respuesta D. ¿Quién me respondió esta respuesta correcta? ¿Quién me...? José Caparroso, profe. José, felicidades, pues tuviste el ejemplo 3 en forma correcta, su respuesta es correcta, gracias por participar. Esto es más o menos igual, solo que ahora está diferente. Estos ejemplos también lo vimos en la presentación del modelo. Aquí dice, una botella puede ser representada como un cilindro hueco sin generación de energía, que puede variar su temperatura en los 3 ejes. Pero aquí le ponemos una condición, dice, para la figura mostrada, asuma que la botella está vertical y que despreciamos la inclinación que presenta la figura. O sea, asuma que está totalmente vertical y que esta parte no existe. O sea, que la arena está totalmente al mismo nivel de la botella. Entonces hay aquí las 3 preguntas que prácticamente se parecen a las anteriores. La temperatura varía en los 3 ejes, la temperatura varía angularmente, la temperatura varía axialmente solamente, la temperatura varía radialmente y axialmente solamente, ninguna de las anteriores que he mencionado. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La D, profesora. Ok, entonces él escogería la D. ¿Por qué no escoges la B? Porque si suponemos que la arena está a la misma altura, no va a variar angularmente. Si Ok, la arena está al mismo nivel. perfecto. ¿Por qué no escoges la C? Porque sí va a variar también radialmente. Ok, entonces estas preguntas que te estoy haciendo es para ilustrar al resto del grupo que hay algunos de repente que no han visto la situación. Como llegaste rápidamente a la respuesta que es la D, entonces te pregunto para realmente sacar las razones por las cuales la B no podía ser, la C no podía ser. Aquí tenemos que la temperatura varía radialmente. Fíjate que en la superficie de afuera hay una condición, en el centro hay otra condición en este caso. Y entonces dice, y axialmente solamente, eso significa que excluye la variación angular, pero para eso tuviste que haber definido ya la B, que la temperatura no varía en forma angular. Entonces, aquí está la respuesta correcta del ejemplo que traemos en este caso. Así es que más o menos este es un ejercicio de las condiciones de frontera y son casos que pudieras encontrar en un parcial. Son preguntitas muy simples que tienen que ver con la situación física y la interpretación matemática de esas condiciones. ¿Tienes alguna pregunta? Profesora, sí. Dígame. Una pregunta. El hecho de que las botellas varíen radialmente se debe al hecho de que son huecas. No, porque si hubiese estado sólida, por ejemplo, también, porque entonces en el centro tendrían una condición de simetría, o sea, la primera derivada de t con respecto a r sería 0, y en la parte de afuera, en la superficie de afuera, tienen unas condiciones diferentes. No sé si contesta eso a la pregunta que me acabas de hacer. Sí, profesora, gracias. ¿Cómo no? Ok, aquí está entonces. Vamos a empezar a caminar en la solución numérica. Aquí debes poner un poquito de atención porque lo que vamos a presentar en esta solución numérica es lo que vas a incorporar en tu proyecto intermedio. Como les empecé diciendo al inicio de la clase, muchos de estos modelos matemáticos que encontramos tienen solución analítica para el caso que tengan condiciones de fronteras muy simples. Por ejemplo, condición de frontera de primera clase.
Y a veces esas condiciones de frontera de primera clase exigen pues que sean las mismas en todas sus fronteras para tener una solución más o menos sencilla. Y si esas condiciones que ya son de primera clase, las más sencillas, son diferentes, por ejemplo, que tengo una cara de 100, otra frontera de 500 grados Fahrenheit y la otra frontera de 900. Entonces resulta que tienen condiciones, a pesar de que son de primera clase, no homogéneas. Y ameritan entonces, cuando es así un proceso de superposición, donde la solución analítica es sumamente extensa. Entonces, tenemos dos problemas aquí, que no todos tienen solución analítica, ese es el mayor problema, ¿no? Pero aquellos que sí lo tienen, a veces la solución es complicada y extensa, y son muy pocos y muy reducidos los problemas de transferencia de calor donde ese modelo matemático tiene una solución analítica sencilla. Nosotros vamos a comentar lo de la solución analítica, pero como no es esa solución analítica la prioridad para el proyecto intermedio, yo desfasé la solución analítica y esa la discutimos posteriormente. Pero esta solución numérica sí es parte de tu proyecto intermedio. Así que para que lo puedas ir trabajando, entonces vamos a discutir esta solución numérica, que es una solución aproximada, es una solución no exacta. Entonces, lo que trata de hacer esta solución numérica es transformar, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, nuestras ecuaciones diferenciales parciales, no importa el tipo de ecuación diferencial parcial que tengas, si es no homogénea, si es homogénea, si está variando en los 3 ejes, si está variando en 2 ejes, no importa el tipo de ecuación diferencial que tengas, no importa el tipo de condición de frontera que tengas, tú puedes transformar la ecuación diferencial parcial en ecuaciones algebraicas. Esa es la razón de ser de la existencia de esta solución numérica. Los métodos numéricos buscan eso. Transformar la ecuación diferencial parcial, no importa que tengas, en una ecuación algebraica. ¿Cómo lo hacen? Entonces, cuando estabas en secundaria, cuando te empezaron a explicar el concepto de pendiente, usaban entonces puntos discretos y te ponían un punto aquí, un punto acá, y hacías entonces la pendiente y buscabas la pendiente. Hacías esto, ¿no? Estabas en secundaria y te decían, aquí tienes el eje Y, aquí tienes el eje X, y tomas un punto aquí, tomas un punto aquí, un punto 1, un punto 2, y decías entonces que la pendiente aproximada, tienes aquí la pendiente, que es el cambio de los puntos, era simplemente Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero esa era una pendiente aproximada, pero valía. En este caso, en secundaria lo hacías. Y cuando llegaste a la universidad te dijeron no, porque esa aproximación no es exacta. Y empezaron entonces a buscarte la pendiente exacta entre los dos puntos. Y de allí nace entonces lo que fue la derivada. Y la segunda derivada, que son realmente pendientes exactas. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita es regresar al concepto discreto que te presentaron en secundaria. Y vamos a transformar ahora esas derivadas exactas, esas derivadas instantáneas, en pendientes discretas, con puntos discretos. De la forma siguiente. Aquí está el objetivo que acabo yo de mencionar.
de convertir la ecuación diferencial, no importa qué forma tenga, si es ordinario o parcial, en ecuaciones algebraicas, mediante la definición de la pendiente aproximada entre dos puntos y no a la pendiente en un solo punto. Vamos a ver las aproximaciones de las primeras derivadas. ¿Qué primera derivada encontramos nosotros? Bueno, la primera de t con respecto a cualquier coordenada espacial, por ejemplo, la encontramos en la ecuación de conducción. Parcial de t con respecto a x, parcial de t con respecto a y, con respecto a z, y también la encontramos en la energía almacenada, que era la derivada de t con respecto al tiempo. Entonces, cuando vamos a movernos en la dirección x, vamos a encontrar la primera derivada, ¿ok?, en la dirección x. Entonces vamos a tener tres puntos. Estos son los puntos discretos. Este punto y podemos tener este punto. Pero vamos a separar los puntos una distancia pequeña que le vamos a llamar delta x. Nos vamos a mover en x aquí, ¿no? Nos vamos a mover en x. Y nosotros, por ejemplo, vamos a tomar un punto de referencia. Vamos a poner este punto de referencia. Y como la pendiente en transferencia de calor, la primera y la segunda, toman como variable dependiente la temperatura, con las coordenadas, pues yo voy a buscar la variable dependiente que es T. Así que tu eje vertical es la temperatura y tu horizontal es la X. Entonces, todo nodo que está por delante, en este caso del nodo de referencia, que si nos movemos en X, vamos a decir que ese movimiento es M. Todo nodo que esté por delante, lo vamos a simbolizar así y le decimos que ese es el nodo M más 1. Más 1 significa que está a una posición igual a esta, con una distancia igual, delta X, pero el más 1 es que aquí hay otro nodo, ¿no? A partir de M, aquí encontraste otro nodo. Si te mueves hacia atrás, entonces aquí lo vamos a simbolizar como un M menos 1. O sea, este M regresaste un delta X y está el M menos 1. Y las temperaturas también las vamos a identificar. Si es la temperatura del nodo de referencia, que es este, le ponemos el M aquí. Si es el nodo que está inmediatamente adelante, le ponemos el M más 1. Y si es el nodo que está antes, le ponemos el M menos 1. Entre más chiquito sea el valor de delta X, más aproximada sería la pendiente. Así es que entre más grande es, más nos desviamos de la respuesta correcta. Así es que en nuestra solución numérica tratamos hasta donde nosotros podamos de que el delta X sea lo suficientemente pequeño como para poder aceptar la respuesta como válida. Entonces simplemente lo que hacemos es que encontramos la pendiente entre dos puntos. Así que tenemos este punto y encontramos la pendiente. Y ese proceso, por ejemplo, está aquí. Vamos a tomar el punto de referencia que está acá y un nodo hacia adelante. Entonces, esta pendiente es una pendiente hacia adelante. En cálculo le llamabas derivada hacia adelante. Entonces, tomas este nodo que está adelante, tomas el nodo de referencia y aproximas la pendiente entre los dos puntos, este y este. Y aproximas esa pendiente que está aquí, que sería entonces esta temperatura, que es la M más 1, esta temperatura, que es tu nodo de referencia, entre X2 menos X1, que sería exactamente entonces el valor de delta X que has tomado, que es este valor de delta X. ¿Ok? ¿Dónde encuentras la pendiente? ¿Dónde está esta pendiente ubicada? Entonces, la pendiente que encontraste está justamente en el punto medio entre los dos, entre este punto de referencia y entre este punto de referencia. Así es que esto que está aquí, encontramos la pendiente y la pendiente está ubicada en el punto del centro. O sea, en el punto que está aquí, X,
más delta X medio, que es esto que dice aquí, ¿no? Que ese punto es justamente aquí a la mitad y esta aproximación es realmente la pendiente en este punto. Pero la pendiente también puede usar como referencia el punto del centro y el punto de atrás. O sea, una pendiente hacia atrás. Entonces, cuando sacas la pendiente hacia atrás, tomas como referencia el punto del centro y este punto. Y haces lo mismo. Entre estos dos puntos, esa pendiente aproximada sería Y2 menos Y1, que es TM menos TM menos 1, entre la distancia entre los dos nodos, que es delta X. ¿Dónde encontraste la pendiente? Justamente en este punto del centro. Entonces, la primera derivada con respecto a una coordenada cartesiana, por ejemplo, X, puede ser aproximada de esta manera o puede ser aproximada de esta manera. ¿Ok? Pendiente hacia adelante o pendiente hacia atrás. Lo mismo sucede con el eje Y, pero vamos a ver qué fue lo que yo hice aquí, ¿no? Aquí hay una placa, el movimiento SM a lo largo de X es este. Así que tú colocas, por ejemplo, el nodo aquí y te mueves en el eje X, te mueves en el eje X, te mueves en el eje X, te mueves en el eje X. Esto es lo que estamos haciendo. No nos movemos así y tampoco nos movemos hacia atrás. Nos movemos en el eje X. Entonces, tú puedes tomar y pararte en cualquier nodo. Y donde tú te pares, ese es tu nodo de referencia. Por ejemplo, yo puse aquí, me voy a parar en el nodo 4. Y aquí me paré. Ese nodo 4 sería entonces tu TM. Tu TM va a representar la temperatura en 4. El nodo que está inmediatamente adelante de 4 es el 5. Así que TM más 1 sería la temperatura 5. El nodo que está antes del 4 sería el TM menos 1, que corresponde a la temperatura 3. Si te paras en el nodo 2, que este es la referencia, ahora tu TM sería T2. M más 1 para esta referencia sería T3. M menos 1 para esta referencia sería T1. ¿Cuál sería delta X? La distancia entre nodo y nodo. Entonces, si tú tienes aquí 1, 2, 3, 4, 5 nodos, entonces esa delta X se puede conseguir con esta longitud de 20 pies entre, por ejemplo, 4, que sería el número de nodos menos 1. Y aquí tenemos aquí que delta X para este problema sería entonces 5 pies si es que L1 vale 20 pies. En esencia, eso es lo que se ha presentado en la imagen anterior. Así que nos movemos en X y si quieres sacar la pendiente aproximada, o sea, la primera derivada de t con respecto a X de cualquier punto, utilizas entonces la nomenclatura esta que está aquí o esta que está acá. Ok. Te puedes mover, ok, con la pendiente hacia adelante, donde aquí está, por ejemplo, la expresión. La primera derivada aproximada, donde la pendiente hacia adelante era esta que encontramos, Tm más 1 menos Tm entre delta X. Pero si estamos hablando del nodo 3, entonces la pendiente en el nodo 3 sería M más 1 para el nodo 3 sería T4. Así que M más 1 se convierte en T4. Si te paras en el nodo 3, Tm sería T3. Así es que Tm sería T3. Entre el delta X, que en este caso ya definimos cómo se busca. Entonces encuentras la pendiente en aproximada tomando como referencia entonces el nodo 3. Si usaras la pendiente hacia atrás, entonces tendrías que hacer
lo mismo. La pendiente hacia atrás, si te paras en ese mismo nodo, sería entonces de esta manera. Tm menos Tm menos 1. Pero aquí tenemos Tm, que es T3, aquí está, pero el M menos 1 de T3 es T2, que aquí está, entre el delta X. Cualquiera de las dos puede utilizarse. La más común es la derivada hacia adelante, porque es extensiva al tiempo, porque la derivada hacia atrás en el tiempo es inexistente. O sea, nosotros no contamos el tiempo hacia atrás, siempre hacia adelante. Así que mantenemos la consistencia y generalmente la derivada hacia adelante es la que utilizamos. Esta historia se repite para el eje Y, donde ahora el movimiento en Y le vamos a llamar N. Así es que si tú tienes 3 nodos, por ejemplo, este nodo y este nodo, tú sacas la primera derivada, ahorita sería, en este caso, dt de Y, porque te estás moviendo en Y. Aquí sería la derivada hacia adelante, pero ahora la nomenclatura de la temperatura es N más 1, donde N va a representar el movimiento vertical. N más 1 pendiente hacia adelante con respecto a Tn y N menos 1 pendiente hacia atrás con respecto a Tn. Aquí también divides la distancia entre nodo y nodo, que le vamos a llamar ahorita delta Y, y se consigue de la misma manera. Aquí está la expresión de la derivada hacia adelante y de la derivada hacia atrás. Casi siempre usamos la primera. El movimiento en Y ahora, fíjate que se ha superpuesto al movimiento en X. Ahora nos movemos de esta manera. Y esos nodos ahora o esos puntos tienen ya números, tienen identificación. Así es que está en mi nodo 3. Aquí era el 1, 2, 3, 4, 5 cuando te moviste en X. Ahora me moví en Y así. Ahora los nodos tienen otro nombre, el 8, el 9, el 7 y el 6. Pero la distancia entre nodo y nodo en el eje Y se llama delta Y y no necesariamente delta X es igual a delta Y. Entonces, tienes la delta Y que se encuentra exactamente de la misma manera. Tienes la longitud de aquí. Lo divides entonces entre 4 y te da entonces que ahora delta Y para este problema, mira que no es igual a delta X, ¿no? Así que delta X y delta Y no tienen que ser iguales. Si te mueves así verticalmente, entonces aquí el movimiento sería en N. Si este es tu N, N más 1 sería T8 y N menos 1 sería T7. Si te pones aquí de referencia, N más 1 sería T9 y N menos 1 sería T3. El de Z se repite, pero el movimiento en Z lo vamos a simbolizar con una K, donde existe también la derivada hacia adelante, la derivada hacia atrás. Ahora te estás moviendo en el bloque de esta manera, ¿no? Te estás moviendo hacia atrás. La historia se repite. Aquí está entonces el nodo 10, el nodo 11, el nodo 12. Así es que K más 1 te mueves hacia el 12, K menos 1 te mueves hacia el 9. Y se repite entonces la definición de las pendientes. Esta historia es la misma, ¿no? Por ejemplo, acá, la pendiente hacia adelante, ¿ok? Aquí dice K menos 1. Si tomas, por ejemplo, como referencia aquí el nodo 11, por ejemplo, aquí dice nodo 11, te paras acá. Temperatura a la K más 1 sería el nodo que está inmediatamente posterior, que sería T12, aquí está 12. Menos K, menos temperatura, el nodo de referencia es 11, sería T11. Entre ahora delta Z, que delta Z va a tener entonces el valor de 9 pies. Fíjate que delta X, delta Y y delta Z son diferentes. Así es que la derivada hacia adelante generalmente es también la que se usa en el eje Z. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también nos movemos en el tiempo. Y entonces en el tiempo, fíjate que aquí yo te pongo siempre la derivada hacia adelante porque no tiene sentido encontrar la aproximación de la derivada hacia atrás.
porque si te preguntan un tiempo hacia atrás, no es una información disponible. Siempre el tiempo se mide de 0 hacia adelante. Así es que solamente usamos la derivada hacia adelante. La temperatura, en este caso, hacia adelante sería, en este caso, le llamamos tau más 1, donde tau es el tiempo posterior al tiempo de referencia, que es mi tiempo de referencia. Hacemos lo mismo, tau más 1 menos tau entre la distancia o la separación en tiempo, el periodo que hay entre el nodo de referencia y el nodo hacia adelante, que es que es delta tau, donde tau es tiempo. En nuestros problemas sí aparece la primera derivada en el tiempo en la energía almacenada, pero solo aparecen las segundas derivadas, en este caso en mi ecuación diferencial con respecto a x, y y z. En la condición de frontera sí aparece la primera derivada de t con respecto a cualquier coordenada. Así es que tenemos que trabajar las segundas derivadas para poder simular entonces como una ecuación algebraica la ecuación diferencial. Hasta ahora hemos podido simular las condiciones de frontera nada más. Así que vamos a movernos hacia las segundas derivadas. Y aquí tenemos. Esto es lo que encontramos. Ya lo vimos. Aquí está la primera derivada en x. Esto ya lo vimos. Adelante o hacia atrás. Así es que nosotros sacamos la pendiente entre este punto de referencia y encontramos la pendiente en A. Sacamos la pendiente hacia atrás entre este punto y este punto donde este era mi punto y encontramos la pendiente justo entre estos dos puntos que es el punto B. Ok, si la primera derivada es una pendiente, la segunda derivada es la pendiente de la pendiente que ya encontraste. Físicamente es eso. Esa es la segunda derivada. Pero ya tú encontraste la primera, que es este punto y este punto. Así es que la pendiente entre el punto A y el punto B sería entonces la que corresponde a la segunda derivada. Donde este punto A es el resultado de la primera derivada. Este también. Así que la pendiente entre el punto A y el punto B es, en este caso, la segunda derivada. Y que este punto A está localizado en delta X medio. Y este punto B está localizado aquí en delta X medio. Es que delta X medio más delta X medio es exactamente el delta X que tú estás usando y es la separación entre el nodo A y el nodo B. Así es que para sacar la pendiente entre el punto A y el punto B, que son las primeras derivadas, estos dos puntos verdes están separados también por un delta X que ya has definido. ¿Cómo lo hacemos? Ok, entonces aquí dice que la segunda derivada será una aproximación de la pendiente de A menos la pendiente de B, lógicamente. Así que tienes el punto aquí, que es el que encontraste, el punto aquí, que es el que encontraste, entre, lógicamente, la separación entre A y B, que es delta X. Así que tienes aquí la primera derivada, o sea, el punto A es este. Ya lo encontraste. Tm más 1 menos Tm entre delta X. Esta fue la primera derivada, este es el punto A. El punto B fue este. Este fue el que encontraste, ¿no? En las primeras derivadas. Así que es este punto A menos este punto B entre la distancia entre los dos puntos que sigue siendo delta X. Resuelves, lógicamente, los términos en paréntesis y te queda entonces la expresión genérica de esta manera. Tm más 1 menos 2Tm, donde M es el nodo de referencia, Tm menos 1 entre delta X al cuadrado. Aquí te lo tengo resaltado, donde esa aproximación de la segunda derivada en X está en función entonces de la temperatura M más 1, 2Tm de referencia, M menos 1 entre delta X al cuadrado. Eso mismo lo puedes hacer moviéndote verticalmente. Y encuentras entonces esa segunda derivada
donde si te estás moviendo verticalmente, ahora la nomenclatura ha cambiado como n más 1, n y n menos 1. Y te puedes mover en la dirección z, donde la nomenclatura vuelve a cambiar k más 1 menos 2tk, k menos 1, delta z cuadrado. En este momento, ahorita tenemos las tres segundas derivadas en x, y y z que nos permiten ahora simular numéricamente, en este caso, la expresión o la ecuación diferencial encontrada. Este método se llama método de diferencias finitas, porque las diferencias entre los dos puntos son finitos, pero no es el único que existe, pero sí es el más fácil. Hay elementos finitos que están más sofisticados que te permiten manejar mejor las formas de las fronteras. Ahorita existe el volumen finito que está muy por encima de elementos finitos que se está usando muchísimo en diseño de máquinas, pero el de diferencias finitas se ha escogido en el curso de transferencia por su simplicidad y porque los resultados son aceptables dentro del punto de vista nuestro. Así que el porcentaje de aproximación que te da el método de diferencias finitas, a pesar de su simplicidad, es muy alto. Está por encima del 99% y para nosotros es más que suficiente. Así es que nosotros podemos ahora, con esta herramienta, resolver problemas que desde el punto de vista analítico nos darían una mayor dificultad o simplemente no nos permitirían porque su solución no existe. Así es que un resultado aproximado con ese nivel de aproximación es más que suficiente para cualquier modelo matemático que puedas encontrar para cualquier problema físico de transferencia de calor. Vamos a ver esta ecuación. Esta ecuación, en el ejemplo 1, es una ecuación diferencial parcial. Fíjate, de segundo orden en X, es no homogénea y en este caso tiene dos variables independientes que es tiempo y es X. La solución analítica de esta ecuación ahorita no tienes idea, después vas a tener idea de lo que hay involucrado, pero es extensa. Y este ejemplo tiene condiciones de primera clase, o sea, bien facilito acá. Tiene la condición inicial, donde dice ahora que esta es una barra que tiene una distribución de temperatura en X, que genera energía, pero encima la almacena. Entonces, aquí dice, bueno, encuentra el modelo matemático numérico, o sea, el aproximado. El que tenemos, el que estamos discutiendo, que es diferencias finitas. Yo discuto el de diferencias finitas porque es el más simple y es poderoso. Pero si tú tienes algún otro modelo, elementos finitos o volumen finito y deseas utilizarlo en el curso, no hay límites para eso. Es más, si puedes resolver el problema y quieres resolverlo en forma exacta, en vez del método numérico, usar la solución analítica porque eres muy bueno en los cursos de matemática y lo puedes hacer, también tienes la libertad de hacerlo. Aquí lo que buscamos es que al menos del curso de transferencia de calor te vayas con una herramienta que pueda darte la solución al modelo matemático que encontraste. El que yo sugiero es este por su simplicidad, pero si tú tienes otro que puedas manejar, no hay ninguna restricción. Yo te acepto el método que tú escojas. Ok, seguimos entonces con el ejemplo 1. Habiendo dicho eso, vamos a convertir ahora esta ecuación diferencial parcial en una ecuación algebraica. Entonces aquí tenemos la segunda derivada de t con respecto a x. Vamos a buscar la aproximación. Esta es la aproximación que nosotros tenemos acá. Esta es la que encontramos. Entonces, esta es la primera aproximación en el tiempo, que es la que necesitamos porque aquí está la primera derivada. Entonces, esta ecuación
por diferencias finitas, equivalente o aproximada a la exacta, que es esta ecuación diferencial. Sería entonces, reemplazamos el primer término aquí por su aproximación numérica, que es esta, de la segunda derivada con respecto a x. El 8 no haces nada, esta es la generación de energía conocida. Y esto que está aquí es la aproximación de la primera derivada en el tiempo. Entonces, este es el modelo numérico aproximado por diferencias finitas de esta ecuación diferencial parcial exacta que encontraste en tu formulación matemática. Las condiciones de frontera en este caso pues son conocidas, no hay ningún problema con eso. Ok, entonces vamos a ver cómo sería ese método numérico ya trabajando, ¿no? Entonces ahora yo escogí para explicarte el método muy pocos nodos, ¿no? Así es que aquí apenas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Sin embargo, el nodo 1, que es el nodo en el extremo izquierdo, ya tiene la temperatura dada, que dice que ese extremo tiene una temperatura de 100. Y el nodo 6 ya tiene la temperatura dada, que es la otra frontera, que es de 800. Entonces, tú vas a sacar tantas ecuaciones algebraicas como nodos con temperaturas desconocidas tengas. Entonces, a pesar de que aquí hay 6 nodos, solamente se generan las ecuaciones algebraicas para los nodos con temperaturas desconocidas. Así es que si tú desconoces la temperatura en 2, en 3, en 4 y en 5, debes escribir 4 ecuaciones algebraicas, una por cada nodo de temperatura conocida. Los nodos que tienen la temperatura conocida no tienen sentido que escribas ninguna ecuación si ya conoces la temperatura. Estas ecuaciones es para buscar la temperatura en esos puntos donde tú la desconoces. Entonces, vamos a decir que yo me voy a parar en el nodo 2 para este problema. Y la ecuación algebraica correspondiente para este nodo 2. Entonces, la desarrollas con tu ecuación general, que es esta. Ahora, Tm, si te paras en 2, es T2. M más 1 sería T3. M menos 1 sería T1. Delta X ya sabe cómo se encuentra, tienes la longitud de la barra. Así es que mira la ecuación para el nodo 2. M más 1 sería T3. Nodo de referencia sería T2. El M menos 1 ya tienes la temperatura conocida, que es de 100. La reemplazas de una vez. Tienes el valor de delta X. Tienes el valor de la energía generada. Y ahora aquí tienes la pendiente en el tiempo. ¿De quién? Del nodo de referencia donde te paraste. Entonces, como tenemos movimiento en las coordenadas espaciales y en el tiempo, vamos a usar subíndices para moverme en el espacio y superíndices para moverme en el tiempo. Así es que tu nodo de referencia es T2, aquí está, T2, T2. Y el superíndice tau más 1 es el tiempo, un delta tau después, y el tiempo de referencia para ese mismo nodo es de tau, que es este que está aquí. Fíjate que el resto de las temperaturas, T3 y T2, tienen el superíndice del tiempo, donde tu tiempo es el tiempo de referencia. Lo mismo hicimos para el nodo 3, para el nodo 4, el nodo 5. Fíjate que el nodo 5 aquí, M más 1, es este extremo que tiene la temperatura conocida y de una vez se reemplazó aquí. 800. Si te paraste aquí es tu nodo de referencia menos T5 más M menos 1, que sería T4, que está aquí, delta X al cuadrado, y aquí tenemos la pendiente, en este caso en el tiempo aproximada. Nodo de referencia es 5, así es que este 5, T5, tau menos 1 menos
octavo entre el periodo de tiempo. En el nodo 4, todas son desconocidas, no hay ningún extremo. El nodo 4 dice m más 1 T5, m menos 1 T3, reemplazas en la ecuación. El nodo 3, m más 1 es 4, m menos 1 es 2, reemplazas en la ecuación. Y este es el modelo por diferencias finitas de esa ecuación diferencial ahorita que está lógicamente aplicada a los 4 nodos de temperatura desconocida. Teniendo eso entonces, ¿no? Vamos a aplicar la condición de frontera, ya la aplicamos aquí. Aquí está la condición de frontera y aquí está la condición de frontera en los extremos. Vamos a aplicar la condición inicial, que es de 300. La condición inicial, ¿cómo se escoge? Entonces, vamos a ver. Aquí debes tener mucho cuidado. Esta es la ecuación que obtuviste para el nodo 2. Ya la condición de frontera está incorporada. Entonces, ¿qué dice la condición inicial? La condición inicial dice que la temperatura es de 300 en cualquier punto de tu sistema en el tiempo cero, o sea, en el tiempo inicial. Aplicando la condición inicial, dice entonces, T3, condición inicial, tau 0 aquí, vale 300. 2T2, condición inicial, nodo interior, temperatura de 300. Esto no lo tocas, esta es la frontera. Esto lo tienes. Esta es la temperatura inicial de tu nodo 2, que es de 300. Y fíjate que la ecuación te da de inmediato, para este periodo de tiempo, la temperatura en este mismo nodo en un periodo delta tau, en este caso, posterior al inicial. Entonces, de aquí tú puedes despejar cuál sería la temperatura T2 en el tiempo delta tau que escogiste. Digamos que delta tau es de 5 minutos. Entonces, la temperatura en el tiempo inicial del nodo 2 es de 300. Eso es lo que dice la ecuación. Y lo que tú despejes aquí, si el delta tau es de 5 minutos, sería la temperatura a los 5 minutos en el nodo 2. Pero, ok, si tú necesitaras la temperatura a los 10 minutos, entonces ahora tu referencia inicial es la referencia inmediatamente anterior que encontraste en tu primer delta tau, que era a los 5 minutos. Así que esta temperatura aquí, para un delta tau de 10 minutos, esto que encontraste, digamos que la temperatura aquí era 305, por mencionar un número, 305 se convierte en la temperatura inicial del siguiente periodo de tiempo. Es decir, a los 10 minutos, el T2 a la tau más 1 es la temperatura inicial. Si te vas a los 15 minutos, entonces lo que obtuviste a los 10 minutos se convierte en la temperatura inicial del próximo periodo de tiempo. Y así funciona más o menos el mecanismo. Vamos a ver aquí en el ejemplo 2. Ya es un ejemplo sin energía almacenada, pero aquí tenemos movimiento entonces ya no a lo largo de X, sino a lo largo de X y a lo largo de Y. Aquí es una placa con generación de energía. Entonces, aquí tenemos las condiciones de frontera también en los bordes, muy simples, ¿no? Y tenemos aquí de primera clase, pero tenemos una aquí de segunda clase, ¿no? Entonces, dice lo mismo, encuentre el modelo aproximado por diferencias finitas que pueda representar entonces este modelo matemático. Y vamos a hacer eso. Mira que ahora nos estamos moviendo en X y nos estamos moviendo en Y.
Esta es la representación de la segunda derivada en X. Esta es la representación de la segunda derivada en Y. El término de energía generada. Aquí están las condiciones de frontera. Todo en este borde tiene temperatura conocida. Todo en este borde tiene temperatura conocida. Todo en este borde tiene temperatura conocida, pero aquí no. Entonces, el modelo trata de simplificar la situación desde el punto de vista de que aquí, fíjate, que este borde, por ejemplo, donde yo estoy parada, aquí arriba, tiene o converge en dos fronteras. Una que está aislada y una de temperatura conocida. Cuando es así, tú escoges para este nodo porque te provoca simplicidad la temperatura conocida. O sea que si yo me paro aquí, la temperatura sería de 900. Pero si yo me paro aquí, en esta esquina, la temperatura entonces, ¿cuál tengo que escoger? ¿900 o 500? Entonces escoges un promedio aritmético entre los dos puntos. 900 y 500 entre 2, esa sería la temperatura en este extremo. Si te paras en este extremo aquí, sería entonces un promedio aritmético entre 400, 500, entre 2, sería la temperatura en este extremo. Como esta temperatura aquí es de 400 y esta es de 900, en esta placa, los únicos nodos con temperatura desconocida serían estos 6 nodos interiores que yo puse aquí, más los 3 que están en tu frontera adiabática, que es el 7, el 8 y el 9. Así es que para esta representación nodal tendrías que generar con esta ecuación diferencial 9 ecuaciones, donde esas ecuaciones tendrían como incógnita la temperatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La solución de esas 9 ecuaciones te da entonces la solución de cada una de las temperaturas representadas en forma nodal en la placa. Entonces, lo primero es, lógicamente, buscar la ecuación aproximada, que es esta, y reemplazar ahora esta ecuación general y adaptarla a cada uno de los nodos que presenta la placa. Y eso es lo que hicimos. Encontramos, por ejemplo, el nodo 1. El nodo 1 es este. Pero el nodo 1 entonces tiene un Tm más 1, que sería el T2. Un Tm menos 1, que sería 400. Un Tn más 1, que sería T7. Un Tn menos 1, que sería T4. Y vas y lo reemplazas. Aquí está, simplemente reemplacé la M más 1, la M de referencia, que es el 1, reemplacé la M menos 1, tienes tu delta X conocido, la N más 1, que es T7, mi nodo de referencia, N menos 1, que sería T4, y aquí tienes la ecuación. Si te pararas en el nodo 7, entonces el nodo 7 es este que está aquí, ¿no? Entonces el nodo 7 tiene una condición importante porque este nodo 7 está en la frontera adiabática. Entonces, en este nodo 7, el M más 1 sería el T8, el M menos 1 sería 400, el N más 1 quedaría fuera de la placa y el N menos 1 está por debajo. Pero esta condición para el nodo 7 es una condición de simetría. ¿Qué significa simetría? Que este nodo es simétrico con respecto al nodo 1, es un espejo. Y a pesar de que este que está arriba no está dentro de la placa, tendría, si es un espejo, una temperatura igual a la temperatura de T1. Así es que donde aparezca para el nodo 7 N más 1, que sería este que está acá arriba, ya tú sabes que por la condición de simetría, el Tn más 1 es exactamente igual a el N menos 1, que sería
T1. Y puedes encontrar entonces la expresión aquí para ese nodo, que ahí te puse que es un nodo simétrico, donde el n más 1 es igual al n menos 1, y tú dejas en la ecuación el nodo existente. Aquí el que no existía es el n más 1. El que existía es el n menos 1. Así es que el n menos 1 se queda y el n más 1 es el que se reemplaza por el n menos 1 que sí se encuentra dentro de la placa. Y tienes la ecuación del nodo 7. Y así sucesivamente vas y generas entonces la condición, por ejemplo, para el nodo 8 y para el nodo 9. Fíjate que aparecen los nodos simétricos que están acá por la condición del aislante, que es una condición de primera derivada o de simetría. Que Tn más 1, que es este, es igual a este. Este es n menos 1, es igual a este. Este es igual a este. Así que puedes generar la ecuación en los 3 nodos en el borde de la frontera adiabática. Ok, vamos a terminar con... Una consulta. Diga. Ok, en ese punto de simetría, ¿verdad? Que acaba de explicar, ajá, ese de punto de, en el nodo 7 de n más 1, eso sucede físicamente que en realidad sean iguales. Claro, porque si es un punto de simetría, eso es lo que significa físicamente la simetría. Que Okay. es un espejo. Tú colocas un espejo y lo que tú ves de este lado es exactamente lo que ves del otro lado. Así es que tú puedes conocer la temperatura aquí porque tiene, en este caso, o forma parte de tu placa. Pero en la ecuación hablan del n más 1, pero el n más 1 físicamente no existe. Pero no importa que no existe porque la condición de simetría te dice no te preocupes porque si existiera, esa temperatura sería exactamente igual a esta, porque hay una condición de simetría en este punto 7. Profe, pero continuando la pregunta del compañero, pero eso es porque, digamos, estamos analizando esa parte como con un aislante ideal. Si no fuera ideal, realmente no fuera simétrico, ¿cierto? Sí, pero cuando tú colocas un aislante, en este caso, no necesariamente, si no es ideal, la transferencia de calor no es 0, porque un aislante no ideal reduce la transferencia de calor. Entonces, el hecho de que el aislante que tú coloques aquí no sea ideal, entonces no te da la condición de simetría, que creo que es lo que acabas de preguntar. Sí, exacto, eso mismo. Exacto. El aislante tiene que ser ideal, o sea, tendría que ser una frontera adiabática, ¿no? Una frontera donde la transferencia de calor no existe o lo que se pierde es relativamente pequeño que tú pudieras despreciar y decir, ok, lo que se está perdiendo de ahí no importa, es despreciable mi problema, vamos a asumir que es 0 y tienes entonces la condición de simetría. Pero si pusieras un aislante, por ejemplo, aquí, que no fuera ideal y te reduce la transferencia de calor en un 30%, esto que yo acabo de dibujar aquí no es cierto, para nada, está bastante lejos de la realidad. Tendrías que analizar el nodo para esa condición. Para la condición de que hay transferencia de calor de conducción a un medio con conductividad diferente. Ya no sería un punto simétrico. Listo, profe, gracias. Cómo no, a su orden. Las diferentes condiciones de frontera que se van a presentar no las discutimos en el día de hoy porque el tiempo nos apremia, pero la discutimos en la siguiente hora, que ahí quizás puedes estar pensando, bueno, ¿qué pasa cuando hay convección y todo aquello? Así es que no te preocupes que vamos a discutir cada una de las condiciones de frontera. Entonces, mira esto que está aquí. Dice, representación de las zonas, y por eso quería terminar con esta. Esta es la idea más importante y que no debe tener dudas para ti en la interpretación de lo que es el modelo de diferencias finitas. Que los nodos trabajan por zonas. ¿Qué significa que trabajan por zonas?
cuando tú estás buscando la temperatura de la placa y tú quieres, por ejemplo, saber la temperatura, no tienes necesariamente que ponerte y ubicarte en este punto, por ejemplo, donde está el nodo 4, o en este punto donde está el nodo 2, porque tú los pusiste allí. Los nodos se separan por zonas y cada nodo tiene una zona que le pertenece. Entonces, ¿cómo separas estas zonas? Te paras, por ejemplo, entre nodo y nodo, y pasas una línea en el centro. Entre nodo y nodo pasas una línea en el centro, igualmente acá. Verticalmente lo haces, entre nodo y nodo pasas una línea en el centro, entre nodo y nodo pasas una línea en el centro, una línea en el centro y una línea en el centro. ¿Qué te dice? Que las zonas que quedan entonces representadas son las zonas que quedan y pertenecen a cada nodo. Por ejemplo, al nodo 7, que es donde yo estoy parada, pertenece toda la zona esta que yo estoy recorriendo aquí. Así es que si alguien me pregunta la temperatura en el punto blanquito que yo puse aquí, ese punto no está superpuesto al nodo 7, pero pertenece a la zona del nodo 7. Así que ese punto blanquito que está aquí va a tener la temperatura 7 y ahí viene el nivel de aproximación. Entre más nodos tengas, entonces más chica es la zona y más respuestas aproximadas o con mayor aproximación vas a tener. Si te paras, por ejemplo, aquí, la zona del nodo 2 es más grande que la del nodo 7, es todo este cuadro que está aquí, ¿no? Así es que si me preguntan la temperatura en 2, no hay problema, pero te pueden preguntar la temperatura aquí, en el nodo amarillo, este que está aquí. Así es que tú buscas dónde está localizado el nodo amarillo. El nodo amarillo quedó dentro de la zona 2. Entonces, como quedó dentro de la zona 2, la temperatura del nodo amarillo sería la temperatura del nodo 2. Mira qué pasa con este verde que está aquí. Yo puedo querer la temperatura aquí, pero ese nodo verde quedó justamente entre dos nodos. Quedó entre este nodo y quedó entre este nodo. Así que la temperatura de este nodo, como está justamente en la interfase de estos dos, es la promedio entre esta temperatura 6, esta temperatura que es conocida de 900, entre 2. Que la del nodo, este que está aquí, es el promedio aritmético de los dos extremos. Pero te pudiste haber parado, por ejemplo, aquí, en este nodo. Pero este nodo está en la interfase de 4 zonas. Aquí convergen 4 zonas. La zona del nodo 1, la zona del nodo 2, la zona del nodo 5 y la zona del nodo 4. Es que si a mí me preguntan la temperatura justamente aquí, donde convergen las 4 zonas, sería el resultado del promedio aritmético de las 4 zonas. O sea, T1 más T2 más T5 más T4 entre 4, que es lo que está representado aquí. Si te paras aquí, pues la zona que pertenece es el nodo de la esquina, que sería entonces de 450. Creo que no hay ningún otro caso. Aquí, esos son todos los casos más o menos que puedas tener, donde ahora las zonas pertenecen a los nodos. Pero eso también está, yo creo que no te lo puse aquí, no te lo puse. Déjame ver si lo ponemos. También trabaja por zonas en el movimiento, en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener este movimiento en el tiempo. Y resulta que tu delta tau es 5 minutos. Entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, el tiempo 0 aquí, el tiempo a la temperatura a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15, a los 20, a los 25 y por ahí vas, ¿no? Entonces, no necesariamente el problema dice, dime la temperatura del nodo, vamos a decir que este nodo de referencia es el nodo 5.
Dime la temperatura del nodo 5 a los 10 minutos o a los 15. No te van a preguntar así. Yo quiero saber la temperatura de el nodo 5 a los 3 minutos. Tú buscas acá y ¿dónde están los 3 minutos? Entonces ahora tú tienes que dividir esto por zonas también. Entonces la zona intermedia aquí. Ahora me estoy moviendo en el tiempo. ¿Ok? Entonces resulta que aquí hay 2.5 minutos. 2.5. Si tú quieres saber la temperatura de ese nodo a los 3 minutos quedó dentro de esta zona. Así es que la temperatura sería entonces la temperatura que tú encontraste en el tau más 1 y no en el tau que es este. Si te lo preguntan, por ejemplo, a los 16 minutos, entonces a los 16 minutos, ¿dónde quedaste? A los 16 minutos quedaste aquí. Entonces estás dentro de la zona. Así es que ese sistema de ecuaciones tuviste que haberla corrido para tu primer tau más 1, para tu siguiente delta tau. Así es que está aquí en primer delta tau es este. Aquí está el segundo delta tau. Aquí está el tercero delta tau. Así es que esa temperatura a los 16 minutos sería la que obtienes para ese nodo 5 en la corrida de 3 veces el delta tau que encontraste, donde ese delta tau es de 5 minutos. Y así entonces haces la aproximación por zonas ya no físicas como tal, sino moviéndote en el tiempo. De esa manera, tú puedes pararte en cualquier punto de la placa que tú estás desarrollando y en cualquier tiempo también, siempre respetando las zonas. Preguntas. Vamos a dejarlo ahí porque la discusión de las fronteras necesitamos una mente mucho más clara que la que tienes ahora después de estar escuchándome prácticamente una hora. ¿Hay alguna pregunta antes de salirme de aquí? No hay. Me salgo acá. Ok, entonces vamos, regresamos. Ya no compartimos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok, en la próxima clase, que es la siguiente hora, nosotros vamos a discutir todas las condiciones de frontera y cómo manejar esos nodos con diferentes combinaciones de nodos de frontera. Es importante que revises más o menos con calma lo que hemos presentado hoy y lo que vamos a presentar en la próxima clase. ¿Por qué? Porque el método numérico aparece en los libros de transferencia de calor, por supuesto, en cualquier libro de transferencia de calor que hemos mencionado, tanto el SINGEL como, por ejemplo, el NECATI, también lo tiene el INCROPERA, pero ellos hacen algunas asunciones. Por ejemplo, ellos hacen su análisis donde delta X tiene forzosamente que ser igual a delta Y y forzosamente tiene que ser igual a delta Z. Otra de las aproximaciones que hacen, por ejemplo, es que te presentan las ecuaciones, por ejemplo, como una frontera adiabática, pero te hacen el desglose parándose en una frontera específica. Y el estudiante entiende entonces que la ecuación para la frontera adiabática, no importe dónde usted la coloque, es esa la que presenta el libro. Y eso ha generado algún tipo de confusión en algunos estudiantes, porque extrae de una vez la ecuación desglosada que encuentra en el libro y la aplica. Y si comete un error y esa ecuación no es para la frontera que tú estás analizando, por supuesto que lo que obtienes allí no es lo correcto. Mi sugerencia, yo solamente puedo sugerir, es que te hagas independiente de esas derivaciones y de esas ecuaciones y que tú generes tu propia ecuación de nodo interior
tu propia ecuación de los bordes o condiciones de frontera que tengas bajo las condiciones que el problema te dé, porque la generación de las ecuaciones es sumamente sencilla y te salen entonces las ecuaciones algebraicas adaptadas a tu caso particular, sin errores. Cuando tú resuelves eso, entonces lo más probable es que el porcentaje de aproximación que tengas, por supuesto que eso va a depender del número de nodos escogidos. Así que habrán problemas que salen exacto a los 20 nodos, pero hay problemas que necesitan 100 nodos y hay problemas que necesitan 2000 nodos. Entonces, la solución de las ecuaciones algebraicas no pueden ser a mano. No puedes tener un método manual, ¿no? Si fueran 3 ecuaciones o 4 ecuaciones o 10 ecuaciones, de repente lo puedes hacer. Así es que tienes que buscar, y por eso es la razón de la reubicación del método de diferencias finitas, métodos de soluciones de ecuaciones algebraicas, ya sea por eliminación gaussiana, métodos iterativos, lo que puedas encontrar. Yo sé que la generación de ustedes, por alguna causa, les anuló el curso de métodos numéricos, así que yo no sé cuántos de ustedes tienen un curso de métodos numéricos. No entendí por qué se tomó esa decisión, pero en ese curso se daban métodos para resolver ecuaciones de este tipo. Así es que lo más que puedo yo sugerirte y aconsejarte es que vayas investigando sobre los métodos de soluciones de ecuaciones simultáneas con una cantidad de ecuaciones muy altas, ¿no? Muy altas para poder entonces utilizar ya, no manual, sino una forma ya programada, digital, entonces la solución de un set, de un conjunto de ecuaciones algebraicas que son bastantes, ¿no? En una forma mucho más aceptable. Y si conoces, si eres bueno programando, entonces también sería fabuloso. Entonces tú puedes programar para cualquier valor de n, para cualquier valor de m y te puedes mover y puedes variar la cantidad de nodos. Pero cada uno tiene herramientas diferentes. Tú vas ubicándote donde sea, en este caso, mejor la herramienta que conoces. Y en este caso, pues, buscas lo necesario para poder resolver el proyecto intermedio que requiere de la solución de ecuaciones algebraicas. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, si no hay preguntas, con esto nos despedimos. Nos vemos, Dios primero, cuando me toca verte a ti otra vez. Bueno, nos vemos el próximo viernes, parece. Viernes. Sí, nos vemos el viernes. El viernes seguimos comentando las condiciones de frontera y ya entonces la próxima semana seguimos con los problemas de conducción en una dimensión. Si no hay preguntas, nos despedimos por hoy. Que tengan un excelente día. Dios primero. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Igual. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao.